Yo soy Lucas Avendaño, soy originario de la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, y en esta ocasión pues he venido a dar mi tequio a este Rebel Arte, convocatoria del EZLN, y pues estamos aquí en el CIDESI de San Cristóbal de las Casas. Cuéntanos un poco sobre la pieza que presentaste. Ah, bueno, yo soy del Istmo, como les menciono, y en los últimos 10 años ha habido una efervescencia relacionada con los mujerismos, eh, y particularmente he intentado venir reflexionando sobre los mujerismos, sobre todo cuando empiezo a tener proximidad con unos relatos que hablan del istmo forjadora de homosexuales, el istmo como donde las mujeres mandan, el matriarcado, y que al último de los hijos casi lo obligan a ser homosexual para cuidar a los papás, las mamás cuando están grandes. Entonces es una reflexión que yo he venido haciendo, pero también es una realidad que he venido viviendo por mi manera de sentimentar, por mi manera sexoafectiva, como me involucro con la gente. Entonces, eso es por un lado, y por otro lado, pues constantemente se nos pregunta desde cuándo existen los mushes. Entonces, eso me llevó a intentar un poco buscar en algunas referencias, y entonces me encuentro con que los peninsulares, cuando establecen contacto con los amerindios en el territorio de lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, le llamaron Bardash. Le llamaron Bardash a los dos espíritus, como le llaman, tu spirit. Y, y entonces yo intenté hacer un poco imaginando que no existe esta división del territorio, que no existe en los países, cómo los mushes podrían vincularse con esa memoria también. Y entonces por eso recreo un poco como la estética de los amerindios, que evoca, me parece a mí, y un poco con toda esta sonoridad de los ayoyotes, que ese es como un vestigio, el vestigio inmediato con la sonoridad mesoamericana, porque hasta el día de hoy los danzantes siguen usando los ayoyotes. Entonces yo hago este diseño de vestuario lleno de ayoyotes como una manera de hacer esta fusión, como que los amerindios y los nativos, los indios de Sudamérica, Centroamérica, Mesoamérica fueran uno solo. Ese es, y particularmente en Etla hay unos danzantes que usan cascabeles, eh, y ellos dicen que cuando bailan de noche es para llamar los espíritus, y cuando bailan de día es para ahuyentar los malos espíritus. Entonces con esa claridad es como yo traigo estos ayoyotes en la indumentaria. La pieza se llama Bardash, y pues en esta ocasión me encanta venir a presentar las últimas producciones que hago y compartirlas. ¿Qué crees que significan los mushes para México y qué podrían significar para México y para América, para nuestro continente? Me gusta imaginar, me gusta sentir y me gusta creer que podemos ser ese eslabón de colonial anticapitalista. ¿Por qué? Porque la primera orden evangelizadora que llega al Nuevo Mundo, como nos llamaron, que fueron los franciscanos, ellos dicen que hay tres aberraciones que hay que erradicar entre los naturales: la sodomía, la idolatría y la poligamia. Y entonces cuando yo conozco ese relato, me doy cuenta que esa triada es como un dibujo a mano alzada de los mujerismos, porque no somos monógamos, somos polígamos, no somos sodomitas, ¿no? En ese relato, y somos idolátricos, ¿no? En tanto que la iglesia nos ha expulsado históricamente, ¿no? Digo, ahora ha cambiado el relato un poquito en algunos contextos. Entonces, y a partir de esa aproximación con ese relato, yo me dije,
Por eso todo el tiempo aparecemos como los atestados, porque somos el- la contraria de lo que ahorita el relato construye, ¿no? De la monogamia, del monopensamiento, la monorracionalidad. Yo le llamo monoteísmo, ¿no? Oye, pero la iglesia es sodomita, ¿no? Eh, pues la iglesia, la Biblia, cuando uno hace una revisión, pareciera que se construye a partir de un relato sodomítico, ¿no? El mismo relato del Génesis, cuando dice que entonces vinieron aquellos ángeles y tocaron la puerta y entonces para que conocieran varón, ¿no? Porque en la misma iglesia se habla de María no conocía varón, conocer significado como que hubiese tenido coito con un varón, por lo tanto podía concebir a Jesús. Entonces, cada vez que hacen alusión de no conocen varón, evocan una relación carnal sexual. Entonces, si uno hace una revisión de este documento, pues considero que hay muchas lecturas o hay incesto, ¿no? La tribu, bla, bla, bla. Entonces, pero bueno, en tanto que son dogmas, parece que como creyente no hay que cuestionarlo. Pero precisamente mi aproximación como en un primer momento como parte de las comunidades eclesiales de base y como animador juvenil cuando tenía 15 años, me permite ver eso y entonces poder tener una mirada crítica hacia al mismo relato. Yo desde que terminé la secundaria me dejé el cabello largo y entonces cuando llegaba a los grupos juveniles un día me dijo el seminarista que por qué no me cortaba el pelo. Y entonces yo le dije, todas las representaciones que tenemos de Chucho, como yo le llamo a este carnal, le digo, pues tiene el cabello largo. Y si somos creados a imagen y semejanza de Dios, si ese Dios hubiese querido que tuviéramos casquete corto, no nos hubiera dejado crecer el cabello. Y entonces, en tanto que es parte de mi naturaleza y en tanto que mi naturaleza es una creación a imagen de semejanza de Dios en su manufactura perfecta, porque la creación de Dios es perfecta, entonces el tener el cabello largo es parte de esa perfección. Y si usted me pide que me corte el cabello, está transgrediendo la perfección de la creación de Dios. Entonces, pues tenía 15 años cuando hacía eso, la armaba de pedo y entonces, pues eso, entonces decidí como hacer de mi práctica, sí una práctica con esos valores de las comunidades eclesiales de base en la que yo me formé en esa adolescencia y desde ahí hasta también hacer la reflexión y la creación, ¿no? ¿Estuviste cercano a Lona Reyes? Sí, en uno de los encuentros que tuvimos alguna vez, pues yo no sabía de inmediato quién era la figura de Lona Reyes, porque también entiendo que su trabajo como de campo era más próximo hacia la sierra, hacia los chontales y como a la zona más, aunque yo vivo en una agencia municipal, se dicen que es urbana, pero es rural. El obispo parecía como muy lejos, ¿no? Entonces yo porque andaba en estos encuentros es que una vez coincidimos, entonces me toca intervenir con un poema que se llama Guiengola, de Luis Martínez Hinojosa, el maestro Luis Martínez Hinojosa. Entonces yo pues irrumpo desde la butaquería, entonces empezaba así, y arropado con la vestimenta secular de la cultura zapoteca, y entonces brinca el obispo y me dice, a ver, me das un infarto. Y a partir de ahí se generó como una complicidad, no del obispo con el chamaco, ¿no? Sino como de un tío, como de un abuelo, ¿no? Sí. Y pues yo creo que su enseñanza, su palabra, su práctica sobre todo, pues de alguna manera me llega, ¿no? Y creo que yo estar aquí es bastante pretencioso decirlo, pero en tanto que uno es la suma de toda esa gente que ha conocido en su vida, ¿no? Así como anoche pude hablar de mi bisabuela, que es un texto que escribo para mi bisabuela, estar en este proceso es la continuidad de ese primer acercamiento con el obispo Arturo Lona Reyes.
Y una vez hice un texto que se llamaba, no sé cómo se llamaba, pero había una parte que decía: y el istmo de Tehuantepec es como un gran totopo, donde cada orificio hecho por los dedos de Ana Rosa es como un pozo que succiona incansablemente la materia fósil de la biodiversidad. Sí, porque ya lo dijo el obispo Arturo Lona Reyes: seremos como el perro guardián que a la puerta del amo se ha puesto a esperar al empresario transnacional, que con su maquila e industria paraestatal a la tehuana quiere fornicar. Entonces, cuando yo lo decía eso en los camiones, en el istmo, y me bajaron del autobús, y decía, ¿por qué? Pero quiero pensar porque puse el nombre del el obispo Arturo Lona Reyes, porque era un defensor, ¿no?, del territorio, de los derechos de los pueblos indios. Entonces, pero la gente de repente desdibujaba ese hacer del obispo y solo lo veían como el obispo inmaculado de la Catedral de Tehuantepec. Yo soy Lucas Avendaño, soy originario de la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, y en esta ocasión pues he venido a dar mi tequio a este Revelarte, convocatoria del EZLN, y pues estamos aquí en el CIDESI de San Cristóbal de las Casas. Cuéntanos un poco sobre la pieza que presentaste. Bueno, yo soy del Istmo, como les menciono, y en los últimos 10 años ha habido una efervescencia relacionada con los mujerismos, y particularmente he intentado venir reflexionando sobre los mujerismos, sobre todo cuando empiezo a tener proximidad con unos relatos que hablan del istmo forjadora de homosexuales, el istmo como donde las mujeres mandan, el matriarcado, y que al último de los hijos casi lo obligan a ser homosexual para cuidar a los papás, las mamás cuando están grandes. Entonces es una reflexión que yo he venido haciendo, pero también es una realidad que he venido viviendo por mi manera de sentimentar, por mi manera sexoafectiva, como me involucro con la gente. Entonces, eso es por un lado, y por otro lado, pues constantemente se nos pregunta desde cuándo existen los mushes. Entonces, eso me llevó a intentar un poco buscar en algunas referencias, y entonces me encuentro con que los peninsulares, cuando establecen contacto con los amerindios en el territorio de lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, le llamaron Bardash. Le llamaron Bardash a los dos espíritus, como le llaman, tu spirit. Y entonces yo intenté hacer un poco imaginando que no existe esta división del territorio, que no existe en los países, cómo los mushes podrían vincularse con esa memoria también. Entonces por eso recreo un poco como la estética de los amerindios que evoca, me parece a mí, y un poco con toda esta sonoridad de los ayoyotes, que ese es como un vestigio, el vestigio inmediato con la sonoridad mesoamericana, porque hasta el día de hoy los danzantes siguen usando los ayoyotes. Entonces yo hago este diseño de vestuario lleno de ayoyotes como una manera de hacer esta fusión, como que los amerindios y los indios de Sudamérica, Centroamérica, Mesoamérica fueran uno solo. Ese es, y particularmente en Etla hay unos danzantes que usan cascabeles, y ellos dicen que cuando bailan de noche es para llamar los espíritus, y cuando bailan de día es para ahuyentar los malos espíritus. Entonces, con esa claridad es como yo traigo estos ayoyotes en la indumentaria. La pieza se llama Bardash, y pues en esta ocasión me encanta venir a presentar las últimas producciones que hago y compartirlas. ¿Qué crees que significan los mushes para México y qué podrían significar para México y para América, para nuestro continente? Me gusta imaginar, me gusta sentir y me gusta creer que podemos ser ese eslabón decolonial anticapitalista. ¿Por qué? Porque la primera orden evangelizadora que llega al Nuevo Mundo, como nos llamaron, que fueron los franciscanos,
ellos dicen que hay 3 aberraciones que hay que erradicar entre los naturales: la sodomía, la idolatría y la poligamia. Y entonces cuando yo conozco ese relato, me doy cuenta que esa triada es como un dibujo a mano alzada de los musherismos, porque no somos monógamos, somos polígamos, no somos, somos sodomitas, ¿no? En ese relato, y somos idolátricos, ¿no? En tanto que la iglesia nos ha expulsado históricamente, ¿no? Digo, ahora ha cambiado el relato un poquito en algunos contextos. Entonces, y a partir de esa aproximación con ese relato, yo me dije, por eso todo el tiempo aparecemos como los apestados, porque somos la contraria de lo que ahorita el relato construye, ¿no? De la monogamia, del monopensamiento, la monorracionalidad. Yo le llamo monoteísmo, ¿no? Oye, pero la iglesia es sodomita, ¿no? Pues la iglesia, la Biblia, cuando uno hace una revisión, pareciera que se construye a partir de un relato sodomítico, ¿no? El mismo relato del Génesis, cuando dice que entonces vinieron aquellos ángeles y tocaron la puerta, y entonces para que conocieran varón, ¿no? Porque en la misma iglesia se habla de María no conocía varón, conocer significado como que hubiese tenido coito con un varón, por lo tanto podía concebir a Jesús. Entonces, cada vez que hacen alusión de no conocen varón, evocan una relación carnal sexual. Entonces, si uno hace una revisión de este documento, pues considero que hay muchas lecturas o hay incesto, ¿no? La tribu, bla, bla, bla. Entonces, pero bueno, en tanto que son dogmas, parece que como creyente no hay que cuestionarlo. Pero precisamente mi aproximación, como en un primer momento como parte de las comunidades eclesiales de base y como animador juvenil cuando tenía 15 años, me permite ver eso y entonces poder tener una mirada crítica hacia al mismo relato. Yo desde que terminé la secundaria me dejé el cabello largo, y entonces cuando llegaba a los grupos juveniles, un día me dijo el seminarista que por qué no me cortaba el pelo. Y entonces yo le dije, todas las representaciones que tenemos de Chucho, como yo le llamo a este carnal, le digo, pues tiene el cabello largo. Y si somos creados a imagen y semejanza de Dios, si ese Dios hubiese querido que tuviéramos casquete corto, no nos hubiera dejado crecer el cabello. Y entonces, en tanto que es parte de mi naturaleza, y en tanto que mi naturaleza es una creación a imagen de semejanza de Dios en su manufactura perfecta, porque la creación de Dios es perfecta, entonces el tener el cabello largo es parte de esa perfección. Y si usted me pide que me corte el cabello, está transgrediendo la perfección de la creación de Dios. Entonces, pues, tenía 15 años cuando hacía eso y la armaba de pedo, y entonces, pues eso, entonces decidí como hacer de mi práctica, sí, una práctica con esos valores de las comunidades eclesiales de base en la que yo me formé en esa adolescencia, y desde ahí hasta también hacer la reflexión y la creación, ¿no? ¿Estuviste cercano a Lona Reyes? Sí, en uno de los encuentros que tuvimos alguna vez, pues yo no sabía de inmediato quién era la figura de Lona Reyes, porque también entiendo que su trabajo como de campo era más próximo hacia la sierra, hacia los chontales, y como a la zona más, aunque yo vivo en una agencia municipal, se dicen que es urbana, pero es rural. El obispo parecía como muy lejos, ¿no? Entonces yo, porque andaba en estos encuentros, es que una vez coincidimos, entonces me toca intervenir con un poema que se llama Guiengola, de Luis Martínez Hinojosa, el maestro Luis Martínez Hinojosa. Entonces yo pues irrumpo desde la butaquería
Entonces empezaba así, y arropado con la vestimenta secular de la cultura zapoteca, y entonces brinca el obispo y me dice, a ver, me das un infarto. Y a partir de ahí se generó como una complicidad, no del obispo para con el chamaco, ¿no? Sino como de un tío, como de un abuelo, ¿no? Sí. Y pues yo creo que su enseñanza, su palabra, su práctica sobre todo, pues de alguna manera me llega, ¿no? Y creo que yo estar aquí es bastante pretencioso decirlo, pero en tanto que uno es la suma de toda esa gente que ha conocido en su vida, ¿no? Así como anoche pude hablar de mi bisabuela, que es un texto que escribo para mi bisabuela, estar en este proceso es la continuidad de ese primer acercamiento con el obispo Arturo Lona Reyes. Y una vez hice un texto que se llamaba, no sé cómo se llamaba, pero había una parte que decía, y el istmo de Tehuantepec es como un gran totopo, donde cada orificio hecho por los dedos de Ana Rosa es como un pozo que succiona incansablemente la materia fósil de la biodiversidad. Sí, porque ya lo dijo el obispo Arturo Lona Reyes, seremos como el perro guardián que a la puerta del amo se ha puesto a esperar al empresario transnacional, que con su maquila e industria paraestatal a la tehuana quiere fornicar. Entonces cuando yo lo decía eso en los camiones, en el istmo, y me bajaron del autobús, y decía, ¿por qué? Pero quiero pensar por qué puse el nombre del el obispo Arturo Lona Reyes, porque era un defensor, ¿no? Del territorio, de los derechos de los pueblos indios. Entonces, pero la gente de repente desdibujaba ese hacer del obispo y solo lo veían como el obispo inmaculado de la catedral de Tehuantepec. Y presentar esta obra aquí en el CIDESI, pero además aquí en este encuentro donde se reflexiona sobre la tormenta, el colapso y el día después, lo que le está sucediendo a nuestra humanidad en este momento. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa? Alguna vez alguien me preguntó si me inspiraba el EZLN y yo dije que no, que el EZLN no me inspiraba. El EZLN me ayudó a encontrarme, ¿no? Yo vengo de Tehuantepec, en donde a pesar de que tiene una memoria histórica de descendientes de pueblos indios y tenemos prácticas tan cercanas como los pueblos de San Blas, tenemos la producción de maíz, de repente no reconocemos ser indios, por un lado, y por otro lado, Tehuantepec, por ser un corredor en donde tuvo mucho contacto, desde el primer contacto con los peninsulares, pues se volvió con mucha gente circulando por ahí. Entonces de repente nos hicimos como muy rápido mestizos y muy rápido mexicanos y muy rápido. Y en ese mismo sentido, todo mi proceso de infancia, yo recuerdo que la constante era, tienes que ir a la escuela para ser alguien en la vida. Tienes que ir a la escuela para ser alguien en la vida. Como si no fuéramos alguien ya. Pero eso iba de la mano que si ser alguien en la vida significaba dejar de ser campesino, dejar de reconocerte indio, dejar de ser prieto, dejar de ser, ¿no? Como si esto se pudiera borrar de una manera. Y yo creí en eso, ¿no? Entonces toda la primaria, la secundaria, sobre todo la preparatoria, y mi deseo de estar en la universidad tenía que ver con eso, que yo quería ser alguien en la vida, en que quería dejar de ser indio o borrar todos esos rasgos que me connotaban como indio. Termino la universidad y cada vez que me viajaba de Tehuantepec a Oaxaca, por ejemplo, que subía a migración, siempre me pedía identificarme. Y yo no podía entender por qué me pedían identificarme hasta que pues me doy cuenta que no era mexicano. Mi fenotipo no era mexicano. Mi fenotipo era guatemalteco, no sé.
Y entonces, cuando aparece el ZLN, primero me puso en balanza que ser indio es valioso. Y entonces, a partir ser indio. Y en ese momento, cuando aparece eso, pues yo todavía me parecía muy lejos Chiapas, ¿no? Y aunque iba acercándome despacito y de poquito, porque también me parecían como ajenos por esta construcción mental, aunque somos casi iguales, de que pues los indios ya no había en México. No es hasta que en el 2000 sale y convocan a los otros amores, y que yo empecé a decirlos dignamente otros amores, cuando nos nombran tan poéticamente de esa manera a los bardash, a los mushes, a los putos, a los mampos, a los come cuando hay, a los salta para atrás, a los que se atascan cuando hay lodo, a las que se la comen doblada, etcétera, 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 como dignamente tus amores, yo dije, sí, ya me vieron, ahora sí me sentí convocado, y fue cuando por primera vez puedo decir yo que dije, sí, yo soy adherente del ZLN. Y a partir de entonces, pues yo soy adherente del ZLN. Y a partir de entonces, por eso digo, no me inspiran, su presencia me hizo que me encontrara con esa dignidad y con ese valor de decir, sí. Y entonces estar aquí, el significado que tiene estar aquí para mí no es más que cumplir con mi tequio, ¿no? Cumplir con mi tequio. A veces cuando bailo en comunidad, la gente después de que bailo llega y me toca, me persina, me abraza, me da las gracias, y les digo, no me den las gracias. O sea, este es mi tequio, esto es lo que yo menos mal hago. Si me ponen a hacer pan, lo voy a hacer mal. Si me ponen a hacer tortillas, lo voy a hacer mal. ¿No? Pero lo que menos mal sé hacer, pues es bailar y hacer teatro. Y ese es mi tequio. A ustedes que hacen las tortillas, nadie va a la cocina y las persina y las toca si son verdad, porque ustedes hacen las tortillas, ustedes hacen el pan, ustedes hacen la comida. Entonces mi oficio tampoco es nada extraordinario, es un oficio, ¿no? Los mejores zapateros están haciendo zapatos, los mejores albañiles están haciendo blog, los mejores campesinos están sembrando maíz y cosechando, ¿no? Entonces, pues lo que yo hago es eso, también sembrar, también, ¿ves? Pero eso significa para mí venir a dar mi tequio. Lo que doy es incomparable con lo que yo he recibido. Si no existiera el ZLN, seguramente yo creería que no tengo cara de indio, ¿no? Creería que camuflajeándome con la camisa blanca, manga larga, y poniéndomela por dentro del cinturón, y con los zapatos boleados, el portafolio y peinadito con gel, con el cabello cortado, seguiría creyendo que entonces hay 1000 oportunidades que se abren para este cabeza de jabalí, ¿no? Para este cara de ídolo, decía mi abuela, ¿no? Pero no es una mentira. Entonces, a mí creo que la aparición del ZLN, que me hace encontrarme, me salva de lo que me reste de vida, de dolor, de encontrarte todo el tiempo con la puerta que se te cierra enfrente, ¿no? Ese texto que digo de mi abuela son palabras que yo escuché. Palabras que yo escuché cuando yo la acompañaba al mercado, y que te corren porque no tienes un permiso para vender, porque vendemos en la calle, porque somos los indios que siempre andamos ahí, como parece que mendigando, ¿no? Y eso. Entonces, lo que yo presento ayer, Bardash, pues es una manera, alguien diría que tiene que ver los mushes y los bardash y los putos con tu bisabuela. Pues si no existiera la bisabuela, yo no existiría, ¿no? Si mi bisabuela no hubiera parido a mi abuela Mode, y mi abuela Mode no hubiera parido a mi madre Felipa, y si mi madre Felipa no
me hubiera parido a mí, ¿qué? Entonces lo que yo vivo se compara nada con lo que ellas han vivido. Y entonces el valor que tiene el ZLN por 500 años, aguantar ese dolor y que al final salir a decir, basta ya, a mí pues lo que yo hago es insignificante. Y entonces pues me siento en la responsabilidad de venir a compartir para que conozcan a mi abuela, que puedan darse cuenta que la abuela que ellos tienen no es diferente a mi abuela. Y aunque para algunos puedan pensar que soy el artista, es como decirles, no, compas, no, su abuela de ustedes pudo haber sido mi abuela, ¿no? Y mi abuela y mi bisabuela seguramente es la abuela y la bisabuela que ustedes tienen en casa. Eso. Gracias, muchas gracias.